la gloriosa resurrección. Pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Lunes del maravilloso mundo de la Biblia. El Señor los bendiga a todos ustedes, a nuestra amada feligresía virtual de esta parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales, Colombia. Hasta tantos y tantos lugares llegamos en esta noche por pura gracia de Dios, y agradecerles siempre por estar ahí, por su compañía, por su respuesta generosa y cariñosa a esta enseñanza que con tanto amor y con tanta dedicación queremos impartir y poder llegar hasta todos ustedes. El maravilloso mundo de la Biblia, sumergidos en este mundo fascinante de la Sagrada Escritura, la poderosa palabra de Dios y todo el mensaje de salvación. Es al fin y al cabo lo más importante. Nosotros podemos decir qué mensaje tan bonito, qué enseñanzas tan hermosas, las que tiene la palabra de Dios, pero que lo más importante, lo verdaderamente esencial, es que sea un camino de salvación. Que todo este recorrido que estamos haciendo en los libros históricos de la Biblia sea para nosotros como mirar nuestra propia historia, mirar nuestra propia vida, mirar el accionar de Dios en cada uno de nosotros. Estos personajes bíblicos que estamos estudiando, por ejemplo ahora que estamos en este paso de los jueces a los reyes, ver sus logros pero también sus fracasos, ver las consecuencias de sus pecados, toda esa realidad que nos sirva a nosotros siempre para reflexionar, para meditar, para sacar una enseñanza espiritual. Como siempre lo insistimos, este encuentro de cada lunes o en el momento en que ustedes lo puedan hacer, las enseñanzas que quedan subidas en nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, por donde en este momento estás conectado, en el momento en que puedas ver esta enseñanza, que siempre sea como un retiro espiritual para nosotros, un rato de oración, unos 50 minutos, una horita, tratamos de no demorarnos más, en los cuales crezcamos en el conocimiento de Dios, en nuestra relación con Él, y lo más importante, en descubrir qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Hoy vamos a dedicar unos minuticos muy breves a terminar la enseñanza de los libros de Samuel, y luego pasaremos entonces a los libros de Reyes, que como ya lo hemos anticipado, los libros de Reyes son ese paso de el esplendor de la monarquía, esos grandes reyes, David, Salomón, a el ocaso. La pregunta va a ser, ¿por qué el ocaso? ¿Por qué la devastación de la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué se los llevaron exiliados a un país que no era el de ellos? ¿Por qué todo terminó en el fracaso? Esa va a ser la pregunta de fondo en el libro de los Reyes, pero primero entonces vamos a hacer nuestra oración inicial y vamos a redondear los libros de Samuel y nos vamos a ir adentrando poco a poco en los libros de Reyes. Empezamos hoy y si Dios quiere continuaremos en nuestro próximo encuentro. Nos ponemos en las manos del Señor. Le pedimos a Él esta noche que envíe su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu bueno, Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Esta noche nosotros, como caminantes en la fe, nos congregamos en torno a la poderosa palabra, el mensaje de salvación, el mensaje que viene de lo alto, el mensaje que nos va a llevar por el camino de aquello que nuestro Dios espera y quiere de nosotros. Te pedimos, Espíritu bueno, que hoy nos des la sabiduría y el entendimiento para que esta palabra toque lo más profundo de nuestro ser
y para que quede una enseñanza clara y concreta para nuestra vida. Salmo 40, versículos del 1 al 6. Pon siempre tu confianza en el Señor. Puse toda mi esperanza en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Me sacó del hoyo mortal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre la roca, dio firmeza a mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos temerán al verlo y confiarán en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no se va con los idólatras que corren tras el engaño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios bueno, en los libros de Reyes, terminando la historia deuteronomista, veremos cómo todo lo malo que empieza a sucederle al pueblo de Israel es consecuencia de su opción por el pecado. Quebrantaron la alianza, fueron idólatras. Por eso hemos elegido este Salmo 40, en el que precisamente nos invitas a poner toda la confianza en ti, a no desviarnos, a no buscar falsos refugios, porque ahí empieza la desgracia. Que siempre estemos acompañados de la bendición, Señor, porque te seguimos y te servimos solamente a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hemos escogido este salmo, como lo acabamos de decir en oración, precisamente por esa realidad, porque a la conclusión que vamos a llegar terminando esta historia deuteronomista es precisamente que cuando el ser humano, cuando el pueblo, cuando los hijos de Dios quebrantamos la alianza y nos salimos del camino, lo que tanto nos insiste Dios que no podemos hacer, pues ahí viene entonces el resultado de esa opción, la consecuencia del pecado. Vamos entonces a empezar mirando muy brevemente las respuestas a la tareita que pusimos la vez pasada, leer los 3 primeros capítulos del primer libro de Reyes. Siempre lo vamos a repetir. La tareita es simplemente para hacer lectura atenta. Habría muchas cosas interesantes allí para hacerles eco, muchas preguntas que realizar a partir de la lectura, pero escogemos 2 o 3 preguntitas que nos ayuden a tener una lectura atenta de la palabra de Dios. La primera pregunta está la respuesta en el primer capítulo, versículo 11 de ese primer libro de Reyes, sencillo. ¿Cómo se llama la madre de Salomón? También está antes, más al principio, también se encuentra Betsabé. No vamos a hacer más eco al respecto, pues para poder avanzar un poco, pero simplemente ustedes ya leyeron allí. Hoy vamos a hacer mención cuando empecemos Primera de Reyes, como esos primeros capítulos tienen allí toda una intriga alrededor de la corte y de la sucesión de David. ¿Quién será su sucesor cuando ya está viejo y enfermo? Y allí se trama toda una insidia de quienes querían tomarse el poder. Y gracias al profeta Natán, que tiene allí su injerencia, pues termina siendo elegido Salomón, el hijo de Betsabé. Lo haremos eco un poquito más adelante cuando vayamos leyendo algunos apartes. David, antes de morir, le dio unas instrucciones muy concretas a Salomón. Está en el segundo capítulo de ese primer libro de Reyes, los primeros versículos, al menos en los primeros 4, un poquito más. También leeremos un poquito al respecto. David, antes de morir, le dio estas instrucciones a Salomón: ten ánimo, compórtate como un hombre,
sé fiel al Señor, cumple sus mandatos y preceptos. Volveremos sobre esto, pero es muy interesante ver cómo toda la palabra de Dios va por ahí. Yo los podría poner a hacer a ustedes un recuento de todos los textos bíblicos que hasta este momento en que vamos nos han hecho esa invitación a la fidelidad. Desde el libro del Génesis, desde el paraíso, desde el drama del paraíso que estudiamos nosotros tan profundamente aquí el año pasado, de ahí en adelante, a cada página de la Biblia, la insistencia, la exhortación de Dios va a ser fieles, a cumplir los mandatos, a ser obedientes a su plan, a actuar de acuerdo a su querer y su voluntad. Mientras sea así, todo será bendición. Pero cuando empieza a dañarse todo, cuando el hombre se sale de esa fidelidad. En la sucesión del trono, allá en esta época de la monarquía, pasa eso. ¿Qué le pide David a Salomón, a quien le va a entregar el reino? Le pide ser fiel y le pide cumplir con todos los mandatos, comportarse como un hombre, ser recto siempre en todo lo que hace. Y por último, ¿qué le pidió Salomón al Señor cuando se le apareció en un sueño? Este es un texto hermoso que necesariamente tenemos que leer aquí. Seguramente que hoy, si nos alcanza el tiempo, vamos a leer un poco. Hay una serie de textos escogidos, como hicimos con Samuel, que lo vamos a repasar rápidamente a continuación. En el libro de Reyes hay unos textos muy claros que también vamos a tratar nosotros de leer. Este capítulo 3 de Primera de Reyes es hermosísimo, y entonces Salomón le pide al Señor un corazón sabio para gobernar al pueblo y discernir lo que es bueno y lo que es malo. En algún momento Salomón termina saliéndose de esto que pidió, pero mientras lo buscó y mientras lo anheló y mientras lo cumplió, fue el rey que históricamente ha sido el más grande de todos, el más sabio, reconocido así alrededor. Cuando ustedes leen Primera y Segunda Reyes, encuentran esa realidad, todo el esplendor, toda la majestad de ese reinado de Salomón. Las grandes construcciones, la organización política, el vencer a todos los pueblos de alrededor, el rey más grande, porque pidió esa sabiduría para gobernar y para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Volveremos sobre esto, pero cuando se apartó de esa sabiduría, entonces vino el ocaso del reinado, la destrucción, la deportación, la desolación. Muy bien. Esas son las tres preguntitas. Ahora un muy breve resumen de nuestro encuentro anterior. Podemos hablar de los encuentros anteriores. Tuvimos 3 encuentros, creo, referente a Primera y Segunda Samuel. ¿Qué vimos en esos 3 encuentros? Recuerden que es el paso del periodo de los jueces a la monarquía, a los grandes reyes de Israel. Jueces entendidos como aquellos líderes carismáticos que guiaron al pueblo para que se alejara del pecado y eran intercesores ante Dios y el pueblo para sacarlo de esa situación consecuencia del pecado. En los jueces estudiamos nosotros el pecado del pueblo, la consecuencia del pecado, el arrepentimiento, el amor y la salvación. Se repite una y otra vez esa temática. El último gran juez es precisamente Samuel, y es el encargado de ungir a los primeros reyes, a Saúl y a David. En esta realidad de Primera y Segunda Samuel, 2 grandes textos que fueron los que meditamos el lunes pasado. Cuando el pueblo pide un rey, que está en el primer libro de Samuel en el capítulo 8, y la profecía de Natán anunciándole a David que de su descendencia, de su casa, el término técnico que aparece allí en 2 Samuel 7, de su casa, de su descendencia, de su familia, de la de David, saldrá entonces el verdadero rey. Es ya el anuncio del Mesías, como lo decíamos hace 8 días. Muy bien.
Entonces, tres grandes protagonistas en los libros de Samuel: Samuel como último juez, Saúl como primer rey y David como el gran rey. Ya el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, nos hablará propiamente de Salomón, y el segundo libro de los Reyes nos terminará la historia de Salomón y nos contará la decadencia del reino, la división y cómo todo termina en desgracia. Los temas centrales de primera y segunda Samuel, todo gira en torno a la fidelidad a la alianza. Dios gobierna a través de grandes reyes. El pueblo transgrede las leyes propias de la alianza en el Sinaí. Nace la monarquía, se da la promesa del Mesías a través de la profecía de Natán. Ahí está resumido todo. Entonces, dos textos centrales que ahí terminamos nuestro encuentro el lunes pasado. Primera Samuel 8, 1 a 22, institución de la monarquía. No vamos a repetir todo lo que dijimos hace 8 días, pero simplemente recordar. El pueblo pide un rey. ¿Por qué pide un rey? Porque quiere ser como los pueblos que hay alrededor. Cuando Samuel está viejo y sus sucesores no lo hacen como el pueblo esperaba, entonces se reúnen y dicen: no, dile a Dios que nos dé un rey, nosotros queremos tener un rey. La motivación era ser igual a los pueblos de alrededor, es decir, tener las costumbres de los pueblos que hay alrededor, que terminarían siendo costumbres idolátricas. Entonces ahí hay un quebrantar la alianza. Dios tenía en su designio perfecto nombrar unos reyes después de los jueces, como cada momento histórico, pero no era la manera, no era que el pueblo mismo lo pidiera, porque al ellos pedirlo, la motivación que tenían era asemejarse a los pueblos de alrededor. Es decir, ustedes que siguen este curso en orden y que se van volviendo expertos en todo esto que estamos viendo, entonces es quebrantar nada más y nada menos que la ley de la santidad. Sean santos como yo soy santo, dice Dios, y estudiamos nosotros muy bien aquí en el libro del Levítico, donde está la ley de santidad, que esa santidad consiste en no caer en las prácticas de los pueblos de alrededor. Cuando el pueblo pide un rey, está cayendo en las prácticas de los pueblos de alrededor y por lo tanto está quebrantando propiamente la ley de santidad. Muy bien. Luego en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 29, vimos la profecía de Natán, resumida de una manera muy sencilla. David quiere construirle una gran casa. Entonces yo les explicaba a ustedes, pues no entramos aquí en toda esa terminología original de la Biblia, ni los quiero enredar yo con vocablos en la lengua original de la Biblia, pero es un juego que hay, juego literario, llamémoslo así, con la palabra casa. Casa entendida como material, como la construcción, pero casa entendida también como familia. Yo les decía a ustedes que hoy pasa lo mismo. Nosotros identificamos casa como las paredes, el techo, el edificio, pero también identificamos casa como nuestra familia. Uno dice los de mi casa para hablar de su familia. Es que en mi casa se hace tal cosa, refiriéndose a la familia. Es un lenguaje que también en la Biblia está muy bonito, porque David quiere construir una gran casa para Dios. Dice cómo es que el rey el rey humano vive en un gran palacio y Dios, hacedor de todo, vive en una tienda, en una morada muy simple, muy sencilla, donde está el arca de la alianza. Voy a construirle una casa de cedro a Dios para su morada. Y entonces Dios le dice al profeta Natán: ve y dile a David que muchas gracias por lo que quiere hacer, pero que yo le voy a dar a él la promesa que de su casa, de su familia, saldrá el descendiente que será el verdadero Mesías, el verdadero rey. Todo lo que estudiaremos nosotros luego en el Nuevo Testamento es precisamente el cumplimiento de esa promesa. Yo les decía a ustedes el lunes pasado que este texto es fundamental. Segunda Samuel 7 es fundamental para entender en últimas toda la Biblia. Hay unos textos que son muy importantes. Cuando hablemos de la
devastación y del exilio a finales del segundo libro de Reyes. Seguramente el próximo lunes veremos que es otro texto fundamental y muy importante. Prácticamente toda la Biblia hay que leerla con esa óptica de la devastación, del destierro, del exilio, que lo explicaremos nosotros muy bien aquí de qué se trata. Otro texto muy importante entonces es este, Segunda Samuel capítulo 7, porque es la promesa que de la descendencia de David saldrá ese gran rey. Por eso Jesús es aclamado en el Evangelio como el Hijo de David. Recuerden la entrada triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos, la gente batiendo las palmas, poniendo sus mantos de alfombra y diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor, bienvenido el Hijo de David. Es aclamado como rey, esa entrada triunfal que celebramos nosotros el Domingo de Ramos, que está en los Evangelios, cuando empieza toda la parte de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La parte central de los Evangelios empieza precisamente con esa realidad del Domingo de Ramos. ¿Por qué se aclama a Jesús de esa manera? Como el Rey, como el Hijo de David, como el Mesías esperado. Porque se está cumpliendo en él la profecía de Natán, que de la descendencia de David saldrá el verdadero Rey, el verdadero Mesías. Muy bien, tendríamos mucho más que decir al respecto, pero quedémonos ahí. Quedémonos con esos dos textos centrales y lo que allí dicen. Ustedes pueden leer allá. Nosotros ahora 8 días empezamos a leer 2 Samuel 7, leímos todo lo referente a esa promesa. Simplemente recordar, por ejemplo, a partir de 2 Samuel 7, a partir del versículo 11, leamos desde el 10. Asignaré un lugar a mi pueblo, está hablando Dios al profeta para que le comunique a David. Asignaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré en él, para que los malvados no lo opriman como antes. Como en el tiempo que yo establecí jueces sobre mi pueblo Israel, te daré paz con todos tus enemigos. Además, el Señor te anuncia que te dará una dinastía. Cuando hayas llegado, le está hablando a David, cuando hayas llegado al final de tu vida y descanses con tus antepasados, mantendré después de ti un descendiente, salido de tus entrañas, y consolidaré su realeza. Más adelante en el versículo 16 dice: tu dinastía y tu realeza subsistirán para siempre ante mí, y tu trono será estable para siempre. Decimos nosotros, su reino no tendrá fin. Tu trono será estable para siempre. Entonces, simplemente un pedacito para que avancemos en Reyes. Natán comunicó a David estas palabras y esta visión. Entonces el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: ¿quién soy yo, mi Dios y Señor, y qué méritos tiene mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y por si fuera poco, mi Dios y Señor también te ha referido a la descendencia de tu siervo para un futuro lejano, mientras dure la humanidad, mi Dios y Señor. ¿Qué más podría decirte, David? Tú conoces a tu siervo, mi Dios y Señor. Por tu palabra y según tu voluntad has realizado estos prodigios y se los has dado a conocer a tu siervo. Por eso tú eres grande, mi Dios y Señor, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, como hemos oído con nuestros propios oídos. La respuesta de David es una respuesta de gratitud. Él no dice: claro, es que yo soy el gran rey y yo merezco que de mi descendencia salga el Mesías. No es lo que dice. Él dice: Señor, tú ya has hecho mucho por mí. Yo no tengo méritos para que tú hagas tanto por mí. Yo te agradezco, te alabo, te glorifico, porque me has escogido con todos mis defectos para esta gran tarea, que es que de mi descendencia pues llegue ese verdadero Mesías y ese ungido. Inmediatamente uno piensa como allá en la Virgen María, cuando el ángel le comunica que portará en su vientre, o que porta en su vientre al Salvador de la humanidad. Y María luego, cuando va donde su prima Isabel, lo que dice es: Dios ha mirado la humillación de su esclava. Lo mismo, como diciendo: esto no es mérito mío, esto es pura obra de Dios,
que engrandece a los humildes. Muy bonito. Es lo mismo, David también reconoce esa misma realidad. Yo quería terminar esa meditación de 2 Samuel 7 con eso. No solamente la promesa de que de la descendencia saldrá el Mesías Salvador, sino sobre todo ver también esa reacción de David. Humildad, sencillez, simplicidad, lo que espera siempre mi Dios de cada uno de nosotros. Muy bien, ahí redondeamos pues entonces los 2 libros de Samuel. Yo vuelvo y les repito lo que digo con mucha frecuencia. Habría mucho más que decir, habría mucho más que decir. Yo les confieso, se los confieso con sinceridad, que cuando yo preparo con mucha sencillez estas enseñanzas, me encuentro en muchos dilemas. Por ejemplo, miren, de Samuel tuvimos 3 encuentros. Yo quisiera a veces de pronto ir un poco más rápido, pero también siento en mi corazón la necesidad como de hablarles un poco más de cada libro bíblico. Lo que yo siempre les he dicho, nuestro objetivo no es correr, nuestro objetivo es quedar con una visión clara de cada uno de los libros bíblicos. Entonces, de 1 y 2 Samuel vimos unas generalidades y 2 textos bíblicos, y en eso se nos fueron 3 encuentros y medio. Hoy ya llevamos medio encuentro. Con Reyes seguramente nos pasará lo mismo. Este resto de encuentro de hoy, al menos para ver unas generalidades, y dedicaremos un encuentro, quizás 2, a ver unos textos bíblicos concretos, porque a eso es que nos reunimos aquí, a leer la palabra de Dios, no simplemente a recibir una serie de conceptos técnicos, sino lo que yo les digo a ustedes, a sumergirnos en la poderosa palabra de Dios, a engancharnos a ustedes, que queden con ganas de leer, de meditar, de ir a estos textos del Antiguo Testamento, en este caso que estamos ahora, que son tan interesantes. Entonces vamos a involucrarnos en los 2 libros de Reyes, que como les digo, tiene un material que nos daría para un año, simplemente los 2 libros de Reyes, con este encuentro semanal de 1 horita, pero pues tratemos al menos como de dar una pinceladita para que ustedes queden entusiasmados a seguirlo leyendo. Entonces, yo quiero que nos ubiquemos muy bien en lo que vamos, porque estamos en la punzada final de la historia deuteronomista. Estamos en los libros históricos. Entonces, vimos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Al terminar el Pentateuco empezamos los libros históricos. Los libros históricos, si ustedes se acuerdan, los vamos a dividir en 3 partes: historia deuteronomista, historia cronista y demás libros históricos. O sea que terminados estos libros de historia deuteronomista, nos meteremos en la historia cronista, que es 1 y 2 Crónicas. Y luego veremos una serie, 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías. Y luego veremos una serie de personajes edificantes y la revolución macabea. Veremos a Judith, a Ruth, a Esther, a Tobías, y veremos 1 y 2 Macabeos, que es la revolución macabea. Pero antes de ello veremos la historia del cronista, 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías. Y estamos terminando la historia deuteronomista. Yo sé que es mucha información, esto lo tienen ustedes por allá en encuentros anteriores con diapositivas bien explicaditas. Historia deuteronomista: Josué, conquista de la tierra prometida. Pasar del umbral de la tierra prometida después de todo el camino por el desierto a conquistar esa tierra prometida, a las 12 tribus a sentarse en ella. Eso lo vimos en el libro de Josué. Vimos el libro de los jueces, que ya hemos hablado lo suficiente de ellos: pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento, conversión, salvación. Jueces. Samuel, paso de los jueces a la monarquía. Y Reyes, esplendor de la monarquía y ocaso de la monarquía. Del esplendor de la monarquía a su punto más alto, su culmen, su cumbre, con David y Salomón. Sobre todo con Salomón, David abre ese camino de esplendor y Salomón lo lleva a su culmen, pero luego el mismo Salomón también y su descendencia terminarán llevándolo al ocaso total, que terminará en la destrucción y devastación.
destrucción de la ciudad, devastación, exilio, son sacados de su tierra. Muy bien. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este repaso? Porque Primera y Segunda de Reyes cierran este ciclo. Historia deuteronomista, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ustedes ya expertos en todo esto. Josué, Jueces, Samuel y Reyes, historia deuteronomista. ¿Por qué se llama historia deuteronomista? Porque es vista con el ojo del Deuteronomio. Es visto con la óptica del Deuteronomio. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros en Deuteronomio estudiamos los grandes discursos de Moisés cuando el pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y esos discursos de Moisés en el libro del Deuteronomio, cuando están a punto de entrar en la tierra prometida los israelitas, son en torno ¿a qué? A la fidelidad. Recuerden que lo vimos. Todos los discursos que hay de Dios a través de Moisés en el libro del Deuteronomio van a girar en torno a la fidelidad. Cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, que ya van a cruzar, cuando crucen aquí este umbral y se asienten en la tierra prometida, no caigan en prácticas idolátricas, no me vayan a ser infieles, no se vayan a ir detrás de las costumbres de los pueblos de alrededor, manténganse fieles y firmes para que reciban toda la bendición, si no, vendrá la consecuencia del pecado. Al final del segundo libro de Reyes va a estar el tema, digámoslo de una vez, cuando Jerusalén es sitiada por las tropas de Babilonia, el rey Nabucodonosor encierran la ciudad las tropas babilónicas, incendian la ciudad, tumban las murallas, destruyen el templo, destruyen el palacio del rey, destruyen todo. Los que no mueren son llevados en la deportación hacia Babilonia, son exiliados, son sacados de su tierra y la ciudad totalmente devastada y destruida. Entonces surge una pregunta: ¿por qué? Como digo yo siempre aquí, emulando una canción, ¿en qué fallamos? ¿Cuál fue el error? Se pregunta el pueblo. Cuando están allá exiliados, tienen que hacer toda una lectura de lo que está pasando. ¿En qué fallamos? ¿Cuál fue el error? Entonces se dan cuenta que en lo que fallaron, el error fue que cayeron en prácticas idolátricas. Todo lo que Dios les había dicho a través de Moisés, primero en la alianza en el Sinaí, es muy bueno con ustedes. Miren por qué me gusta a mí, ya se los he dicho también otras veces, enseñar la Biblia en orden, porque entonces ya es citar lo que hemos ido viendo, no es como intuir la cosa, sino que es un orden, es un hilo conductor. Cuando yo les hablo a ustedes de la alianza en el Sinaí, después de que el pueblo salió de la esclavitud y llegó a la montaña del Sinaí para empezar todo ese camino por el desierto, hubo un pacto con Dios, que aquí lo estudiamos muy bien nosotros. Éxodo 19 y 20. ¿Qué hay ahí? Yo estaré siempre con ustedes, dice Dios, los llevaré de mi mano y ustedes serán fieles, cumplirán con todos estos mandatos que yo les voy a dar. En el final de la historia deuteronomista, segundo libro de Reyes, el pueblo se pregunta ¿por qué la deportación? ¿Por qué la devastación? ¿Por qué fuimos sacados de la tierra prometida? Si Dios nos prometió esta tierra, si nos dejó conquistarla, si nos asentamos en ella, si es una tierra próspera y estábamos muy bien aquí, si esto con Salomón llegó a la cúspide y hablaban de nosotros en todos los pueblos de alrededor como el gran reino, ¿esto a qué horas falló? ¿A qué horas fue el ocaso? ¿A qué horas fue la destrucción? ¿A qué horas vinieron a devastarnos y mataron tanta gente y a los que quedamos sobrevivientes nos llevaron exiliados fuera de nuestra tierra? Eso se lo preguntan y lo responden con toda esta historia deuteronomista. No supieron aprovechar el esplendor, no supieron aprovechar la bendición, estaban en el curvito, estaban en lo máximo, en lo más alto, pero les dio por la idolatría. Vamos a leer los textos. Cuando Salomón, después de ser ese rey sabio, lo que vimos en la tareita, cuando lo que pidió fue el don de la sabiduría para tomar siempre la opción por el bien,
para poder llevar al pueblo por el camino de bendición. ¿Cuándo se salió de esa bendición? ¿Cuándo se salió de la obediencia? ¿Cuándo terminó cayendo en las prácticas idolátricas? Se dejó llevar y terminó rindiéndole culto a los falsos dioses, cuando el único y verdadero Dios con mayúscula le había dado la gran sabiduría, el gran don del discernimiento, le había respaldado en todo lo que él hacía. Lo vamos a estudiar. Pero cuando se salió del camino, cuando cayó en la idolatría, cuando se dejó llevar por el pecado, entonces vino la total destrucción y devastación y desolación. Si quieren, acabamos aquí los 2 libros de Reyes, ya se los resumí. Eso es lo que hay allí, y lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro. Aquí se habla de batallas, se habla del tiempo más importante, se habla de todos los momentos vividos, pero en resumidas cuentas es esto que yo les acabo de decir. Esa es la historia de un deuteronomista que termina con el 2.º libro de Reyes. Ya a partir de ahí vendrá una nueva historia que la veremos cuando acabemos Reyes. Bueno, yo creo que hasta ahí vamos bien entendidos. Hoy vamos a tratar de acabar un poquito antes para no cansarlos con tanta información. A mí a veces me preocupa eso, porque yo me voy emocionando y les voy echando toda la historia y todo el cuento, pero yo sé que a veces de pronto es demasiado rápido y demasiada información, pero es un lenguaje que ustedes ya entienden y que vamos como captando. Muy bien. Entonces vamos a ir en estos libros de Reyes desde el esplendor hasta el ocaso de la monarquía, y ya entendemos muy bien por qué lo hemos dicho. Entonces, con estos 2 libros culmina toda una reflexión sobre el por qué la devastación y el destierro al que fue sometido el pueblo de Israel. Historia deuteronomista. Esta diapositiva resume todo lo que yo les he explicado hasta este momento. Si yo les hiciera a ustedes exámenes, si fuera un profesor de esos bien rígido y les hiciera exámenes, yo les preguntaría, valga la redundancia, ¿a qué pregunta responde la historia deuteronomista? ¿A qué pregunta responde? La respuesta es, ¿en qué fallamos? ¿Cuál fue el error? La pregunta a la que responde es, ¿a qué horas vino aquí la destrucción, la desolación, la devastación y el ser llevados al exilio? ¿Estamos exiliados? ¿Qué fue lo que no hicimos bien? ¿En dónde fallamos? Es tan bonita la historia bíblica, la historia de salvación, que en estos libros históricos, después de la historia deuteronomista, vamos a estudiar en la historia cronista justamente el retorno, porque siempre hay una nueva oportunidad, porque Dios es misericordioso, porque Dios perdona cuando el pueblo está arrepentido. No se va a quedar el pueblo toda la vida destruido, devastado y exiliado. Podrán retornar, se volverá a levantar la ciudad, volverán a hacer una renovación de la alianza. Es muy bonito, porque siempre hay un principio de oportunidad con Dios. Cuando Él ve el arrepentimiento, siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Pero, entonces, en Primera y Segunda Reyes, es la cereza del pastel, es la conclusión de toda esta historia deuteronomista, tratando de dar respuesta a en dónde estuvo la falla, dónde estuvo el error, en qué nos equivocamos, por qué vino esta consecuencia del pecado, cuál es el pecado. El mismo pueblo terminará respondiendo y dándose cuenta de qué se trata. Entonces, estos 2 libros, Primera y Segunda Reyes, relatan el esplendor de la monarquía con el rey Salomón y su posterior ocaso con la división del reino, que lo llevará a la destrucción y el exilio en Babilonia. Esto lo vamos a ir viendo en algunos textos bíblicos, pero este es el resumen de todo. La época, ya la hemos dicho varias veces, de super esplendor material, físico, espiritual, en todo sentido del pueblo de Israel con Salomón. Pero luego, debido a la idolatría que cayó el rey y por lo tanto llevó al pueblo también a que la cometiera, la permitió, la promovió y la permitió, terminó llegando la devastación y la destrucción. Muy bien. Primera y Segunda de Reyes nos relatan entonces lo ocurrido en los últimos años del rey David, ya anciano, enfermo, y todo lo que ocurrió en torno a la sucesión del trono, que precisamente fue lo que ustedes leyeron en los 3 primeros capítulos de Primera Reyes para la tareita de hoy, para la tareita que habíamos dejado. Ustedes leyeron precisamente esa parte. David ya anciano,
y sus hijos y los que estaban a su alrededor peleando por ese trono, y cómo fue la sucesión para que el que fuera ungido como rey fuera Salomón, luego la llegada al trono de Salomón y luego la división del reino, que ahí es donde se tiraron todo. Aquello de que un reino dividido, dice el Señor Jesús en el Evangelio, no llega a ninguna parte. Yo creo que el Señor estaba pensando, cuando puso esa comparación allá en el Nuevo Testamento, yo creo que estaba pensando en esta época histórica, porque todo esto se dañó, todo esto se fue al suelo cuando el reino se dividió. Cuando Salomón era el rey de todo cuanto conformaba al pueblo de Israel, todo iba muy bien. Pero cuando llegó la división del reino, por envidias, por celos, por enfrentamientos, cuando llegó esa división del reino, ahí se fregó todo. Ahí llegó el ocaso de la monarquía, pero al fin y al cabo fue consecuencia de esa misma división del reino, que fue donde empezó todo el problema. Vamos a leer algunos textos al respecto. Esa división del reino llegó como consecuencia del pecado. Muy bien. Durante los reinados de David y Salomón, el pueblo de Israel alcanza el mayor esplendor en todo sentido: político, militar, cultural, religioso. Es la gran prosperidad. Yo se los he dicho ya hoy varias veces, pero es que es fundamental, es esencial. Ahí está la clave de todo, entenderlo. Hermanos, hoy no se los he dicho, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Cuando la bendición de Dios a nivel personal o a nivel comunitario nos va llevando hacia adelante, cuando los pueblos progresan y avanzan, o cuando el ser humano en su vida personal progresa, prospera material, espiritualmente, y se va olvidando de Dios, necesariamente llega el ocaso, necesariamente. Sin Dios nada podemos hacer. Lo veíamos hace poquito en el Evangelio Dominical, hace 8 días. ¿A dónde vamos a ir?, le dice Pedro al Señor. Cuando el Señor dice, ustedes también se van a ir, ¿se acuerdan? Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando empezaron a irse porque la cosa estaba muy exigente, y el Señor le dice a sus discípulos, ustedes también se van a ir. Y Pedro le dice, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y es verdad, también nos dice el Señor en el Evangelio, sin mí nada pueden hacer. Entonces es la misma realidad. Miren, estamos hablando de una historia mucho antes de la venida del Señor Jesús, y es igualita, es igualita. Cuando nosotros estamos en un momento bonito, en un momento culmen, en un momento de prosperidad, ahí es cuando más tenemos que aferrarnos de Dios y serle fieles y reconocer que todo lo bonito que pasa en nuestra vida, que lo llamamos bendición, es pura misericordia de Él y puro amor de Él. Y ahí es donde más tenemos, como dirían los muchachos, tenemos que probarle finura a Dios, fieles a Él, leales a Él, haciendo lo que Él espera de nosotros. Pero muchas veces el ser humano, perdónenme, pero no ha cambiado nada. Muchas veces el ser humano lo que hace es olvidarse de Dios, darle la espalda, serle infiel cuando las cosas van muy bien. Eso le pasó a Salomón, exactamente eso le pasó a Salomón. Volvemos y lo decimos, el pueblo de Israel llega, y lo vamos a mirar dentro de 8 días con una serie de textos. Vamos a seguir en esta dinámica, así como el libro de Samuel. En un primer encuentro vimos las generalidades, y en un segundo y tercer encuentro textos bíblicos. Con Reyes vamos a hacer lo mismo. Hoy vimos todas estas generalidades. Yo hoy termino este encuentro convencido que ustedes ya entienden muy bien lo de Primera y Segunda Reyes, y lo que vamos a hacer dentro de 8 días es reforzar este contenido que hemos visto con la lectura de algunos textos bíblicos. Seguramente nos emocionaremos tanto que no terminaremos el próximo lunes, porque hay varios textos que queremos estudiar. Dedicaremos 2 encuentricos más a estudiar unos textos muy concretos, desde la subida de Salomón al trono, hablando también de Elías y Eliseo, esos 2 grandes profetas que no fueron escritores. Dentro de 8 días les hablaré un poquito de eso, pero sí quedó, digamos, el testimonio de lo que ellos hicieron precisamente en los libros de Reyes, hasta llegar al ocaso de la monarquía, y terminaremos esta historia deuteronomista
precisamente meditando, leyendo un poco lo de la devastación de Jerusalén y la deportación a Babilonia de quienes sobrevivieron. Entonces, el esplendor político, militar, cultural, religioso, la gran prosperidad. Entonces, Salomón logró que el pueblo de Israel fuera el que dominara alrededor. Hemos hablado aquí en un contexto histórico de batallas, de los pueblos defendiendo su territorio, de pueblos con gran capacidad militar que vencían fácilmente a los otros, lo que pasa hoy, hablando de potencias, ¿cierto? Esa misma historia. Entonces Israel se convirtió en una gran potencia en época de Salomón. Era el que dominaba, era el que gobernaba alrededor, fue el que hizo grandes construcciones, puso la ciudad de Jerusalén hermosa, el templo, el palacio real. También hubo un esplendor espiritual y religioso, hasta venían los reyes de alrededor. Hay un texto muy bonito cuando la reina de Saba viene a decir, es que de Salomón se habla alrededor y todos lo reconocen por ser el rey sabio. Imagínense el título que tenía, porque él precisamente le pidió a Dios eso, le pidió el don de la sabiduría, como ya lo dijimos desde la tareita. Ese texto hermoso hay que leerlo, el próximo lunes lo tendremos que leer y estudiarlo un poquito cuando él pide la sabiduría, el don del discernimiento para gobernar. Pero luego, entonces viene la época de división, de decadencia, hasta dar fin a la monarquía. ¿Cuándo se acaba la monarquía? Otra pregunta interesante si yo les hiciera un examen. Pues la monarquía se acaba cuando llegan a destruir la ciudad de Jerusalén y hacen la deportación de sus habitantes. Digamos que ese es el momento histórico, pero la monarquía empieza a tambalear y a agrietarse cuando se divide el reino, cuando ya no es un solo reino, sino que es norte y sur. El reino se divide en dos partes y cuando hay división, todo se acaba. Muy bien. Yo creo que podemos ir terminando viendo aquí esta parte de cómo está dividido el libro. Esto pues es ya un poquito más técnico. Es un poquito más técnico, pero es para que usted lo tenga ya anotado en una hojita. Cuando lea primer y segundo libro de Reyes, lo puede leer con esta divisioncita. Reinado de Salomón, que está en los primeros 11 capítulos, propiamente del 3 al 11, el capítulo 1 y 2 de Primera Reyes, recuerden, como los últimos años de David, y la elección, la sucesión en el trono de Salomón, pero es propiamente a partir del capítulo 3 hasta el 11, donde está todo lo referente al reinado de Salomón. Esplendor, y ahí al final, ya el pecado, el error cometido por Salomón, digámoslo así, que va a terminar en la división del reino. El capítulo 11, que vamos a meditar dentro de 8 días de Primera Reyes, nos va a hablar de esa infidelidad de Salomón. Y luego de eso ya vendrá todo lo referente a la división del reino en el capítulo 12. 2 reinos, reino del norte y reino del sur. Y luego lo que pasó después de la destrucción del reino de Israel. Pero nosotros ahí vamos a hablar más sobre todo de Elías y de Eliseo, de esos 2 grandes profetas de los que nos hablan los libros de Reyes. Entonces nos interesa sobre todo el esplendor de Salomón, el ocaso del reinado de Salomón, la división en 2 reinos y decir una palabrita de esos 2 grandes profetas. Muy bien. Yo creo que podemos dejar ahí precisamente. Dentro de 8 días ya empezamos a leer textos y miramos un poquito entonces de cada una de las partes. Primero vamos a hablar del reinado de Salomón, luego vamos a hablar de la decadencia del reino y la división en 2 partes, y luego hablaremos entonces de los profetas Elías y Eliseo. Yo sé que es mucha información, yo sé que el padre Guillo aquí nos habla de todo un poquito, pero yo siempre me hago el propósito de hacerlo de una manera simple, de una manera sencilla, repetitiva, lectura atenta, volver sobre lo que es más importante, sobre lo que es fundamental, lo que les decía ahorita. Yo pienso que este encuentro de hoy, que vamos a mostrar justo 50 minuticos, yo creo que este encuentro nos deja claro lo referente a los 2 libros de Samuel y lo referente a los 2 libros de Reyes. Lo que yo les digo,
podríamos dejar aquí ya los 2 libros de Reyes, terminar aquí la historia deuteronomista, pero yo quiero que miremos textos bíblicos para que nos quede mucho más claro lo que yo les digo a ustedes, para avalar lo que yo les digo, que digan, oye, no, el Padre ahí nos echó toda la historia, no. Todo esto yo ya se los he dicho y se los repito para que ustedes lean la Biblia así. Yo lo que hago es leer los textos bíblicos y sacar las enseñanzas de ahí. Eso es lo que hacemos en este curso bíblico. Yo no me canso de repetírselos, no es citar 1000 autores, 1000 biblistas, decirles una cosa por ahí muy elevada, no. Es coger la palabra de Dios y extraer de ella este mensaje que es nuestro mensaje de salvación. Bueno, vamos a mirar la tareita para el próximo lunes y terminamos nuestro encuentro de hoy. Yo creo pues que nos ha salido un encuentro con unas enseñanzas muy claras y muy concretas. Lo volveremos a decir dentro de 8 días leyendo los textos bíblicos, pero yo se los digo, lo importante de esto es meditar nuestra realidad. Yo vuelvo y se los digo, termino con eso hoy. Cuando estemos en el esplendor, cuando estemos en la prosperidad en todo sentido, cuando las cosas vayan saliendo de la mejor manera, recordemos que es pura bendición y que tenemos un compromiso muy grande de ser fieles a nuestro Dios. No como un interés, pero sí sabiendo que de esa manera Él nos seguirá enviando muchas bendiciones. Pero recuerden también que cuando nos salimos del camino, cuando quebrantamos la alianza, pues tiene que haber una consecuencia del pecado. No ha cambiado nada. Muy bien. Ejercicio personal. Vamos a leer el capítulo 3 del primer libro de Reyes. Ahí hay una historia muy bonita del primer ejemplo en el que Salomón aplicó la sabiduría. Ya ustedes leyeron para el encuentro de hoy, leyeron, haciendo la tareita, qué fue lo que Salomón le pidió a Dios. Ya sabemos que le pidió sabiduría. Y luego viene ahí un caso concreto que tuvo que resolver Salomón como rey. Un caso concreto, un litigio que hubo allá y él lo tuvo que resolver. Para resolverlo utilizó la sabiduría venida de lo alto. Porque recuerden que la sabiduría, lo vamos a ver dentro de 8 días, es el don del discernimiento, cómo actuar en cada momento. Eso es sabiduría. Sabiduría no es el que más libros se sabe de memoria, estoy hablando bíblicamente, sino que sabio es el que sabe, valga la redundancia, actuar en cada momento de acuerdo al querer y la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Salomón allá como primer ejemplo en el que aplicó la sabiduría dada por Dios? Y luego usted va a buscar en el segundo libro de Reyes, yo no sé hasta dónde le toque leérselo, va a buscar el milagro de la multiplicación de los panes. Hay en el segundo libro de Reyes, mire, esta es una pregunta de cultura bíblica, ¿quién quiere ser millonario? ¿Dónde está por primera vez en la Biblia la multiplicación de los panes? Ustedes van a decir, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. ¿Cómo les parece que no? En el segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, hay un texto de la multiplicación de los panes. Vaya, búsquelo pues, lectura atenta y allá lo va a encontrar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por la paciencia, gracias por la perseverancia. Estos temas son un poquito, a veces, como dirían en un ambiente universitario, un poquito ladrilludos, con todo el respeto a la palabra de Dios, pero yo sé que a veces hay mucha información allí. Pero ustedes que van sintonizaditos, que van con este hilo conductor, yo sé que van entendiendo todo. Algunos de ustedes por ahí se me acercan, me preguntan y eso me gusta mucho porque me doy cuenta que están muy sintonizados. También los que son de otras partes, siempre el saludito. A los que son de otros países, no voy a repetir todos los países porque después me dicen que es por chicanear, pero de verdad que reportan sintonía desde muchos países y eso a mí me alegra mucho. También de muchos lugares a nuestro alrededor, también toda nuestra feligresía presencial de aquí de Cristo Rey. Gracias a todos por seguirnos en este curso de la poderosa palabra del maravilloso mundo de la Biblia. Aquí vamos poco a poco. Recuerden que todos los días en este canal de YouTube, Cristo Rey Manizales,
desde la noche anterior a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, subimos la enseñanza de la palabra para el día siguiente, 6-7 minuticos. Y también recuerden la invitación muy especial a nuestra hora santa, todos los jueves, 6:30 de la tarde la Santa Misa, 7 de la noche adoración eucarística. Este jueves, que es primer jueves del mes de septiembre, pues ya tenemos oración de plegaria. Siempre el primer jueves lo usamos como oración de plegaria y petición delante del Santísimo. Se pueden conectar a través del canal, o los que puedan venir hasta el templo, que estén por aquí cerca, también los esperamos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el altar de nuestro templo oramos todos los días por ustedes, son nuestra feligresía preferida, los queremos mucho. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Mil y mil bendiciones.